mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 20 de abril del año 2023. Mire, una de las cosas que no dejan de sorprenderme, no obstante mi avanzada edad, son las manifestaciones que de cuando en cuando algunos actores políticos tienen o llevan a cabo. Yo no sé si por el interés de quedar bien con el poderoso en turno o porque andan verdaderamente despistados. Ayer en Radio Fórmula, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, que seguramente está de vacaciones, y está al frente como conductor sustituto Manuel Felegrino, un colaborador de muchos años de Ciro. Y entrevistó a Roberto Gil sobre, teniendo como tema, esta resolución del Pleno de la Suprema Corte en relación con la inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. A estas alturas usted está enterado que 8 votos a favor del dictamen del ministro que elaboró el proyecto y 3 en contra aprobaron la inconstitucionalidad de la intentona del presidente de violar la Constitución, de llevar a cabo lo que la ministra presidente llamó un fraude a la Constitución. Y una de las cosas que me sorprendió en la larga e interesante entrevista a Roberto por parte de Manuel fue cuando dice que a él le daba gusto que el presidente no hubiese atacado el fallo de la Suprema Corte y que lo hubiera aceptado. Entonces yo me quedé, dice, y luego agregó Roberto diciendo, palabras más, palabras menos, espero que esto sea una nueva visión, que haya recapacitado el presidente, algún verbo más o menos parecido. Escuché con detenimiento el resto de la entrevista, con planteamientos de parte de Roberto que le entiende a la cuestión de la administración pública. Muy interesante los efectos, los problemas administrativos, financieros, logísticos que habría, etcétera, etcétera. Pero la parte que, repito, me llamó la atención es ese elogio al presidente. Como diría el clásico, no tardó mucho Roberto por ir a obtener la respuesta de esa nueva visión del presidente. En la mañanera ayer puso pintos, barridos y regados a los 8 ministros que aprobaron el proyecto del ministro que lo elaboró. Les dijo hasta de lo que se iban a morir. Y alabó a las 3 personas, ministros, Arturo Saldívar, la plagiaria Esquivel y la doctora Ortiz, esposa de Francisco Ortiz Pinchetti, que dirige la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales. Entonces dice uno, ¿qué cambio de actitud? Yo no sé qué le vio Roberto a eso. Pero el presidente dijo algo más, nomás para que se vea su verdadero talante violatorio de la ley. Y el 1 de septiembre del 2024 dijo, voy a enviar otra iniciativa igual, dice, con la siguiente legislatura, dice, para que se apruebe esa adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, porque hacerlo es una ley, etcétera, etcétera. Entonces dice uno, qué curioso cambio de actitud o de visión. Por un lado, nomás faltó que se las mentara a los 8 ministros, y por el otro dice, y voy a enviar una iniciativa similar a partir de la 66ª legislatura que entrará en funciones el 1 de septiembre del 2024. Y aquí vienen varias cosas que vale la pena comentar. Primero, porque luego aprovechó para hacer campaña en favor
de sus candidatos. Dice, ya hay que votar, dice, para ganar el Congreso y obtener la mayoría calificada. Es decir, una cosa totalmente indebida y que prohíbe la legislación vigente, pero como sabemos, al presidente eso le vale. Está llamando ya a votar lo que se llama en fórmula. Presidente, diputado federal, senadores, diputados locales, etcétera. Lo que se llama en fórmula, en paquete, todos en bola, vamos a decirlo. Lo que olvida el presidente o lo ignora, que sería grave en los dos casos, es que la Suprema Corte resolvería al presentarse acciones de inconstitucionalidad otra vez, votaría en el mismo sentido que esta vez. Es pretender cometer un fraude a la Constitución. De tal manera, pues, que sería inútil eso. Si realmente el presidente quisiere hacer las cosas correctamente, con esa mayoría calificada a la que aspira, que modifique la Constitución. Ahí está el punto. En el artículo 21 se caracteriza y define a la Guardia Nacional como una institución civil. Ahí está en el texto del artículo 21 constitucional. Que no le dé vueltas, que cambie la Constitución y elimine ese carácter y punto. Y a partir de ese momento, al no ser una organización de carácter civil, podría adscribirla a la Secretaría de la Defensa, pero no. Él quiere darle vuelta a la Constitución, quiere violarla, no respetarla. Por eso me sorprende las opiniones acerca de ese cambio de actitud, cambio de visión, que yo no sé dónde lo vio Roberto. Y yo creo que en los próximos meses veremos a más opinantes decir esos matices. Es que el presidente como que ya cambió, que ahora sí va a respetar esto. Ténguele su respeto. El presidente es un violador contumaz, sistemático y permanente de todas las leyes habidas y por haber, excepto la ley de la gravedad. El presidente toda su vida ha sido un violador, repito, sistemático y permanente de la ley. Desde que empieza hace 20 y tantos años en Tabasco con el bloqueo de pozos petroleros y así sucesivamente. No sabe hacer otra cosa más que violar la ley. Tiene un gozo casi orgásmico en las violaciones que comete. Y el problema, quizá más grave, sea la actitud cómplice, agachona, servil y abyecta de sus seguidores, de sus aplaudidores y también de los que los rodean. Es simplemente ver el comportamiento de los legisladores en diputados y en el Senado. Dan vergüenza. El comportamiento ayer en la ceremonia para entregar la presea Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. El espectáculo grotesco que brindaron no solo esta senadora Citlali, creo que es su nombre, y el que le bañaba los gatos a Monsiváis, Jesús Ramírez Cuevas. Lamentable, pero ahí están. Estos piensan que indefinidamente van a tener poder y van a poder hacer lo que quieran, hoy, mañana y pasado, y se equivocan. Ya se les está acabando. A lo más les durará ese gozo de aquí al 30 de septiembre del 2024. Si no es que el presidente nos da una sorpresa desagradable por su precaria salud. Pero luego tenemos a dos corcholatas, falta la tercera. El florero del Edén se lanza también contra los ministros y los conmina a que salgan a la calle a explicarle a la gente por qué decidieron tal o cual cosa. Y dice uno, ¿de dónde acá las resoluciones del Pleno o de un juez van a tener que salir a explicarle a la gente por qué decidió así, cuando
eso no le guste al poder en turno y al soberano en turno. Ridículo. Y más viniendo de un abogado que es el secretario de Gobernación. Pero luego tenemos a este señor, el Rotoplas Ebrard, ahí en Acapulco, donde también se lanza, se equivocaron, queriendo quedar bien con, mire, yo sí apoyo sus estupideces jurídicas, pero faltó la anticientífica. Yo creo que mañana, o quizá hoy mismo, porque ayer que yo sepa no lo hizo, va a aprobar también eso. No más que ya le ganaron el jalón las otras dos corcholatas. Ese es el gobierno de la 4T. Ese es el bulto López Obrador. Esos son los integrantes de su círculo cercano. ¿Qué vio entonces Roberto? ¿Qué escuchó para llegar a esa conclusión? No lo sé, valdría la pena que nos lo dijera. Luego el presidente adopta una serie de posiciones y toma decisiones a sabiendas de que no van a prosperar. Por ejemplo, esta reforma en el ámbito administrativo, donde se van a cambiar 23 leyes en ese terreno, donde esencialmente lo que está haciendo es violar esas leyes y el espíritu y letra de la Constitución para dejar en el desamparo a empresas y a particulares cuando haya una decisión de expropiar o de cancelar algún contrato. Y dice uno, bueno, envía esa iniciativa, pero resulta que faltan 4 sesiones para que termine este periodo. Eso implica que se iría al principio del tercer año, al primer periodo de esta legislatura, a partir del 1 de septiembre. El único problema que tiene el presidente es que el panorama político a partir del 5 de junio podría cambiar radicalmente con la ratificación del PRI, el PAN y el PRD en el Estado de México. A partir de ahí el panorama para él cambiaría políticamente hablando de manera radical. De tal manera que esa intentona de que se discute esa ley no pasaría. Pero eso no le importa al presidente. Lo que importa es expresar su visión caduca, aceda, violatoria de cuanta ley nos hayamos dado los mexicanos. Por eso, pues, no solo Roberto Gil le vio algo positivo a esa actitud, que yo no lo veo, pero valdría la pena también que otros opinantes, antes de verle eso positivo al bulto, recapacitaren, analizaren objetivamente para que se dieran cuenta que el bulto no ha cambiado, no va a cambiar y por el contrario va a decir cada día más estupideces jurídicas, va a tomar decisiones más absurdas propias de alguien que ha perdido toda cordura y que ya raya en los niveles peligrosos de insania, es decir, está loco. Muchas gracias y lo espero mañana viernes, para cerrar una semana más laboralmente hablando. Gracias otra vez.